¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí saludarles. Agradezco que nos acompañen en esta actividad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en este marco de la FIL 2023. Y bueno, la idea de esta actividad es presentarles la memoria del encuentro 15º Nacional de Educación Cívica que fue realizado aquí en Guadalajara, Jalisco. Y para ello tenemos pues a dos presentadores, el consejero Moisés Pérez Vega, que es pues de casa, no hay mucho que presentar de él, pues es uno de los parteaguas, de quien impulsó que se pudiera realizar este encuentro aquí en la ciudad de Guadalajara. Y también nos acompaña el director Carlos Aguirre Arias, él es director ejecutivo de la Dirección de Participación Ciudadana y Educación Cívica, y creo que pues no pudo estar mejor presentado estas memorias, porque las dos personas que me acompañan aquí en la mesa pues fueron quienes estuvieron impulsando, promoviendo y desarrollando todo el encuentro. Entonces, qué mejor que de parte de ellos el escuchar qué sucedió en este encuentro, cómo sucedió. Y para cederles el uso de la voz, en primer término, yo les pediría, particularmente al consejero Moisés, que también es secretario general de la Red Cívica MX, pedirle que previo a compartirnos en qué consisten estas memorias del encuentro 15º Nacional de Educación Cívica, nos platique a quienes no conocen sobre estos encuentros, pues que nos digan qué es el Encuentro Nacional de Educación Cívica, por qué se hace, dónde se hace, quiénes participan, y a partir de ahí, pues que nos platiques por qué particularmente este encuentro es relevante para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y a Carlos Aguirre, director, yo le pediría que también nos compartiera por qué es importante hablar de este encuentro comparándolo con otros encuentros realizados, qué tuvo de diferente, qué tuvo de similar a los encuentros previos, y por qué es que el instituto le apostó a realizar un encuentro con estas características en la sede de Guadalajara. Entonces, pues sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz en primer término al consejero Moisés Pérez Vega para que nos platique sobre este encuentro. Adelante, por favor, consejero. Muy buenas tardes, muchas gracias, consejera Alejandra Vargas, por la presentación, por la bienvenida. Un saludo muy cordial a ti y a mi compañero Carlos Aguirre Arias, quien es director ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Electoral de Jalisco. Y pues dar la bienvenida también a quienes nos acompañan. La idea es compartir un poco de esta experiencia reciente de un encuentro nacional de educación cívica que tuvo lugar a finales de septiembre aquí en la ciudad de Guadalajara, y esta es la idea de charlar un poco de qué abordó ese encuentro y sobre todo la relevancia de tener pues una memoria ya documental de este encuentro. Mi reconocimiento a Carlos y a todo el equipo de su personal que pues trabajó previamente, durante y después de este encuentro para que esta memoria pues sea una realidad y la podamos estar presentando hoy aquí a todo el personal de educación cívica, de editorial, de participación ciudadana, un reconocimiento, y a él que encabeza los esfuerzos. Muchas gracias, Carlos, por pues el esfuerzo adicional para llegar a tiempo a la Feria Internacional del Libro. Y bueno, aquí saludo también a mis colegas consejeros del EPC Jalisco, a Brenda Serafín Morfín, a Miguel Godínez Terríquez. Un gusto estar con ustedes aquí esta tarde para charlar. Colegas de los estados, a Juan Carlos de Campeche, a Adán de San Luis Potosí, Hernán González de Tabasco, también Marco Antonio de San Luis, Arturo Baltasar de Puebla, en fin. Secretario Ejecutivo también, aquí lo estoy viendo, nuestro secretario Ejecutivo, saludos, y compañeros funcionarios. Pues me parece bien empezar un poco pues describiendo qué es la red cívica, y como su nombre lo indica, es una suma de esfuerzos, una serie de vínculos para fomentar, para trabajar, coincidir en fomentar la educación cívica en nuestro país, que desde nuestra perspectiva es una tarea
trascendente, súper importante para tener una democracia sólida, vital. No solamente importan las elecciones, sino está acompañado, fortalecido de una cultura cívica informada, crítica, participativa. Entonces, lo que hicimos, algunos iniciaron, luego otros nos incluimos después. Estos esfuerzos empezaron en 2015, cuando una serie de colegas, consejeros electorales, pensaron que era una buena idea reunirse a discutir temas que eran de una preocupación común, que eran los temas de la educación cívica, y armaron un primer encuentro en la ciudad de Querétaro en 2015, o sea, hace ya 8 años, y donde pues se armó un encuentro para discutir las tareas, los pendientes, los retrocesos, pero también, sobre todo, las acciones a seguir para pues trabajar en conjunto desde diferentes vertientes, desde los organismos electorales, pero no solamente ahí, sino también incluir universidades, sector académico, sociedad civil, para pues trabajar en esta tarea que debe de ser preocupación de todos, no solamente de la autoridad electoral ni de algún gobierno, sino de todos los partidos políticos, actores, universidades, porque en la medida que tengamos una cultura cívica sólida, digamos, activa, pues tenemos una sociedad democrática mucho más fuerte, y esto implica más exigencia y en términos generales más calidad democrática, ¿no? Entonces ahí empezó ese primer encuentro en 2015 y han venido a partir de ahí 15. El más reciente, que es donde recogemos la experiencia de Jalisco, en varios estados, en el estado de Yucatán, en el estado de Nuevo León, en el estado de Baja California Sur. Han sido 14 encuentros. Se empezó a crear la idea o a coincidir en que a veces una cita anual no nos alcanzaba para discutir, proponer en mesas de discusión, en paneles, tantos temas que nos preocupaban. Entonces lo que determinamos o acordamos fue hacer 2 encuentros al año con el centro de la discusión, la educación cívica, con temática, digamos, diversa, ¿no? El tema de la participación ciudadana, en este caso, por ejemplo, nosotros escogimos el tema de la polarización política, sobre todo con miras al proceso electoral que ya está en marcha, y así han sido experiencias muy interesantes, muy fructíferas, que nos ha permitido ser una red de trabajo bien articulada y que cada vez va creciendo en los estados. Se han sumado también no solamente funcionarios, sino también actores de la sociedad civil, académicos que les interesa este tema. Y bueno, con toda la pila puesta para seguir trabajando en lo que viene en esta tarea de educación cívica, en más encuentros, y creo, ahorita le voy a hacer uso de la voz a Carlos, pues con la idea de que estos trabajos, estas discusiones queden registradas y puedan ser un punto de partida para seguir trabajando y perfeccionando nuestros programas, nuestras acciones que hacemos a nivel local, ¿no? Entonces, pues bienvenidos. Ahorita aquí Carlos entrará en materia, pero podemos seguir platicando de qué es lo que pueden encontrar aquí en la memoria, los paneles, las mesas, la temática. Y bueno, pues un gusto que estén acá y seguir trabajando. Muchos de los que están acá somos parte de esta red y seguramente iremos siendo cada vez más en esta importante tarea. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, consejero Moisés, por darnos esta introducción, este preámbulo sobre lo que es la Red Cívica MX y lo que es estos encuentros nacionales de educación cívica. Le voy a ceder el uso de la voz al director Carlos Aguirre para que nos hagas una radiografía, nos platiques en qué consistió este encuentro 15º, pero sobre todo que nos platiques la visión que se tuvo para diseñar el encuentro de la manera en la que se diseñó y particularmente el tema que se planteó, ¿no? Que es el tema de la polarización. ¿Por qué decidimos hablar de la polarización en un encuentro de educación cívica? ¿Qué tiene que ver la educación cívica con los temas de polarización? Y pues ya desde tu visión muy operativa, muy constructiva del propio encuentro, nos digas en qué consistió este encuentro. Así que adelante, Carlos.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al órgano desconcentrado del IEPC en la FIL, aquí a nuestro stand, estamos instalados aquí. Y pues en primer lugar, este encuentro es un ejemplo de cómo lo que los teóricos han llamado gobernanza, que es aquella cualidad de conjuntar los esfuerzos del sector privado, sector civil y sector público para diseñar políticas públicas, funciona, y este encuentro es una muestra de ello. Nosotros tuvimos el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio en su capítulo Guadalajara, a quien pues ahí en la memoria se plasma su agradecimiento al presidente Raúl Uranga y al vicepresidente José Andrés Orendain. Obviamente desde la sociedad civil con la red cívica y desde la institución pública, el Instituto Electoral, pues logramos diseñar un encuentro diferente, un encuentro que desde que lo concebimos se planteaba un reto de cambiar el modelo de los encuentros nacionales de educación cívica de la red cívica en el sentido de abrirlo a la ciudadanía en general, que no se convirtiera solamente en un intercambio de buenas prácticas y experiencias, lo cual es muy, muy valioso, y este encuentro nacional lo sigue conservando. En la segunda parte de la memoria ustedes pueden atender a ese intercambio de buenas prácticas. Sin embargo, también se planteó que tuviéramos una serie de reflexiones y que analizáramos los retos de la educación cívica desde la polarización, desde este fenómeno político y esta táctica o técnica política de polarizar a la sociedad como un fenómeno que va a impactar en las elecciones. Y al ser este el último encuentro previo a la elección, no habrá otro encuentro hasta después de la jornada electoral, pues era importante que reflexionáramos sobre estos retos. Y en ese sentido armamos dos paneles que se centraron su discusión sobre la polarización y los efectos de la democracia, los efectos en los valores cívicos, y un panel que en particular abordó la educación cívica como política de Estado. Y ahí en realidad los invito a leer la relatoría o a ver los paneles en la página de internet. Hay un micrositio montado donde están los tres paneles, la inauguración, la memoria, ahí en el Instituto Electoral, el micrositio del Encuentro Nacional de Educación Cívica. Pues porque ahí también en este panel donde estuvo Mauricio Merino, pues podemos encontrar algunas críticas que hace incluso a la encívica, a la manera en que desde la autoridad electoral promovemos la educación cívica, pues concluyendo y polemizando, y ahí le tocó estar moderando al doctor Moisés. Pues Merino, ante la pregunta directa si creía que había sido exitosa la encívica, pues Merino respondió que era evidente que había sido un fracaso, que la encívica había fracasado, que los resultados estaban a la vista de todos, que hablar de polarización, de corrupción, de los niveles de violencia que tenemos en el país, pues habla de que la política de la educación cívica, de la encívica en particular, pues tiene muchas áreas de oportunidad. Sobre ese debate, pues obviamente también compartieron ahí algunos puntos de vista Teresa González Luna y Héctor Raúl Solís Gadea, ahí con el doctor Moisés. Es un panel imperdible. Y lo que recoge esta memoria es una relatoría de esos paneles, no es, digamos, una versión estenográfica. Ahí el equipo, a quien agradecemos también, el equipo de la consejería del doctor Moisés Pérez Vega, Luis y todos se encargaron de la relatoría de estos paneles. Recoge el resumen, las ideas más importantes. Para nosotros es fundamental que se quedara este registro de las memorias por toda, es decir, pues sí está el video, pero tenerlo en escrito, plasmado, las ideas, el debate, la concepción de lo que hay que debatir y hay que abordar rumbo al 2024, pues era fundamental y quedó ahí plasmado. La segunda parte del encuentro fue un intercambio de buenas prácticas, donde tuvimos intercambios y buenas prácticas de todos los niveles, municipales, estatales, federales, de todos los sectores, empresariales, sociedad civil, sector educativo. Y todas estas buenas prácticas están recopiladas y también quedaron plasmadas en la memoria para que las podamos replicar. Por ejemplo, algunas de ellas, ahora que vamos a salir a promover el voto, pues algunas de estas prácticas que se quedaron acá registradas, pues nos podrán servir en nuestras instituciones electorales o de la sociedad civil para llamar al voto. Por último, hubo otras mesas que diseñaron un decálogo en contra de la polarización, que también es un insumo, un decálogo, así como parece que heredamos las cuentas de Peña Nieto, un decálogo de 14 puntos, que nos plantea retos y compromisos desde la autoridad electoral y la sociedad civil para evitar la polarización en las elecciones. Y entre estos 14 que quedan ahí plasmados,
pues obviamente también están los retos de que desde la red cívica, desde las autoridades electorales, impulsemos y hablemos en narrativas más atractivas para otros públicos, hablar el lenguaje de las juventudes, utilizar la inteligencia artificial, el TikTok, las redes sociales, convertirnos en influencers, pues que influencer no es más que influyentes, pues en influyentes de la educación cívica y de la cultura democrática. También en este decálogo se plantea pues la creación de observatorios contra la desinformación y la posverdad, lo cual es una idea que en realidad pues, nos gustaría implementar y que la red cívica, pues yo digo que la red cívica puede impulsar este tipo de observatorios en todos los estados, observatorios contra la desinformación, contra las fake news y algunos otros puntos sobre la responsabilidad de los partidos políticos para formar ciudadanía, la responsabilidad de las universidades para explicar la política. Justamente en estas mesas tuvimos hace unos días una mesa para recuperar la política desde la academia, donde estuvo también moderando el doctor Moisés, y entre algunas de las conclusiones de estas mesas es que la academia tiene una alta responsabilidad de la desafección política, porque la academia es quien estudia, replica, escribe y promueve la ciencia política y el conocimiento político, pero no ha podido explicar cuál es la trascendencia de esto, cuál es la trascendencia de la política, cuál es la trascendencia de la teoría de Pasquino, de Sartori, de todos estos grandes autores, de Hannah Arendt, de Aristóteles, en un lenguaje que todos entendamos. Ustedes y yo hemos leído teoría política y quizá porque estamos en este asunto la podemos entender o algunos no la entendemos, pero también, y queda plasmado en esta memoria, pues el reto de las universidades de explicar la política. Si son ellos quienes descubren con ciencia, con investigación, hallazgos sobre teoría política, pues son ellos también los responsables de difundir y promover la cultura democrática desde las aulas. Y entonces una de las conclusiones particulares y finales de este encuentro, pues es que la promoción de la educación cívica y digamos de disminuir la polarización es una tarea compartida, es una tarea desde las universidades, es una tarea desde la sociedad civil, es una tarea obviamente desde las autoridades electorales, pero también de los partidos políticos, y eso es a lo que nos invita esta memoria, este encuentro. Les invitamos a consultarla, descargarla, leerla, compartirla, replicarla. Es de libre uso, la pueden descargar completamente gratuita, obviamente. Aquí traemos algunos ejemplares impresos de manera casera en nuestra oficina, pero también ustedes lo pueden acceder en el QR. Los invitamos a descargarla y a que en el siguiente encuentro, secretario de la red y consejero, pues también se retomen estos puntos, este decálogo, que le podamos dar seguimiento a lo que hicieron diversas autoridades electorales, que podamos compartir esto con todos para que se asuman estos compromisos y se realicen acciones concretas de lo que aquí discutimos y plasmamos. También esta memoria es eso, es un testigo escrito donde todos podamos ver a lo que nos comprometimos en este Encuentro Nacional de Educación Cívica y que ojalá nos sirva para darle seguimiento y seguirlo promoviendo. Muchas gracias, consejera. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Sí se escucha? Sí, ok. Gracias por platicarnos radiográficamente en qué consistió este encuentro y sobre todo pues qué está plasmado en esta memoria. Vamos a pasar a una segunda ronda para que también el consejero Moisés nos permita platicarnos como parte de la red cívica. ¿Qué ocurre con estos encuentros? Yo tengo la duda, no sé, consejero, si por ejemplo la elaboración de las memorias es un hecho recurrente, es decir, tenemos memorias de todos los encuentros o este es un esfuerzo realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pero sobre todo yo les preguntaría aquí a ambos que formaron parte de la estructura y del desarrollo de este encuentro, si creen ¿qué áreas de oportunidad identifican? ¿Qué podríamos proponer? ¿Qué podríamos quitarle? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó de este nuevo diseño propuesto en este encuentro 15? ¿Y qué cosas hemos podido recuperar de cada uno de estos 15 encuentros que podamos seguir plasmando en otras memorias y que podamos seguir replicando en otros encuentros? Para dar respuesta a estos planteamientos y para que nos sigan platicando de esta memoria, le cedo de nueva cuenta el uso de la voz al consejero Moisés Pérez Vega. Gracias, consejera, con gusto. Bueno, antes de continuar y hablando un poco, consejera Alejandra, del origen de la red cívica, hoy cumple años una de las fundadoras de la red cívica.
En su momento la consejera Yasmín de Querétaro fue la anfitriona de ese primer encuentro junto con otros consejeros. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida Yasmín. Yasmín, te reconocemos ese esfuerzo, ese impulso que diste en ese primer encuentro junto con otros colegas como Sara Lozano, Carlos González, Jorge Valladares, es decir, una serie de consejeros que impulsaron este esfuerzo, y desde aquí le mandamos un abrazo muy cariñoso a Yasmín, pues sabiendo que su trabajo ha continuado y queremos cada vez más pues que se amplíe y que sea más amplio y más fuerte. Felicidades, mi estimada Yasmín, desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, varias cositas. Primero, el tema de la memoria. Yo compartía con mis colegas, aquí varios de ellos, muy queridos, de que sí teníamos que, sí o sí, ese era un reto también, de alguna manera yo como anfitrión del encuentro junto con mis colegas, el consejero Miguel, tú misma, todos los consejeros y los directivos, sí tenemos que hacer esa memoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que de repente se pierden esas discusiones, esos planteamientos, esas mesas que son muy ricas y se pierden en 6 meses o en un año. Entonces era importante para nosotros que sí quedara registro de esos trabajos y era como una meta que nos pusimos para hacer este encuentro. Darle un giro al encuentro, pero sobre todo también que hubiera una memoria. ¿Para qué? Pues para que no solamente los funcionarios electorales la conociéramos, sino para que también la sociedad supiera qué discutimos, qué planteamos, qué acciones estamos llevando a cabo. Entonces era un ejercicio básicamente de difusión, de pedagogía cívica, ¿no? Y creo que lo logramos, ¿no? Y esa es la intención de la memoria, que quede registro para la difusión y también decir que estos textos, que aquí están, como bien dice Carlos, recogidos de manera sintética, las líneas generales de los planteamientos, también están las ponencias in extenso o las presentaciones, que también en su momento vamos a subir a las redes para que quien desee, por ejemplo, el panel en el que estuviste tú, que fue un panel súper interesante de la polarización con perspectivas muy diversas. Estuvo Cibrián Ramírez, estuvo la doctora María Marván, estuvo un especialista en comunicación política. Se armó una discusión súper rica, súper necesaria, ¿no? Porque tampoco en estas discusiones nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, porque el tema de la polarización, por ejemplo, tiende a verse de manera negativa o de manera, digamos, perniciosa, y no necesariamente porque implica discusión de contrastes, pero cuando esa discusión implica la eliminación del otro o que el otro se vea como alguien indeseable en el espacio público, creo que es donde ahí son los riesgos, y eso es lo que quisimos poner a discusión en los diferentes paneles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí van a encontrar la relatoría de ese panel, que los que estuvimos ahí lo disfrutamos, y también, no sé, Carlos, me imagino que también los videos se pueden poner a disposición. ¿Ya están? O sea, creo que con la tecnología actual podemos recoger, registrar, escuchar estas discusiones, aunque no estuvimos ahí, no nos fue posible por alguna razón, pero ahí están los textos de las mesas de trabajo y también los paneles que articularon esta discusión, ¿no? De los retos, yo diría que sí se pudieran a lo mejor dar seguimiento, retomar, no digamos totalmente, pero sí que algunas líneas de trabajo, por ejemplo, que en las mesas se plantean temas de trabajo con grupos sociales específicos, con niñeces, con juventudes, con grupos en situación de vulnerabilidad, que sí haya a lo mejor un seguimiento para plantear algunas ideas y que podamos, no cada encuentro, pues comenzar de cero, porque así no es la realidad ni el trabajo que hacemos nosotros y otros organismos, ¿no? Entonces, que haya continuidad y sí invitar a quienes van a organizar el siguiente, que son los colegas de Baja California Norte, pues que también se planteen sí podría recomendarles humildemente que sí se pongan la meta de hacer también una memoria para que quede registrado y así sea un ejercicio pues permanente, ¿no? De aportación de ideas, de planteamientos que pues
tienen esta finalidad, ¿no? De construir ciudadanía o formación ciudadana. Y finalmente, el tema, el gran reto es el de la difusión, ¿no? Esto que hemos venido platicando aquí, compañeros, nuestro stand es recuperemos la política. Ese es nuestro mensaje para todo ciudadano que se acerca al instituto, es decir, hagamos política, no veamos la política como algo lejano. Entonces, nuestra idea con esta memoria también es llegar al mayor público, ¿no? Con un lenguaje lo más accesible posible, quitarle todos los tecnicismos, esta lejanía que hay de la ciudadanía ante, digamos, los temas políticos especializados, teóricos, muy rebuscados. Entonces, creo que la tarea es también de mucha difusión y para eso utilizar nuestras redes, nuestros instrumentos tecnológicos, el del instituto, el de los 32 institutos y el de la misma red, ¿no? Entonces, creo que vamos en el camino de hacerlo y también, por ejemplo, aquí veo a Cata, una aliada fundamental en estos temas. Tenemos otras asociaciones hermanas, ¿no? Que también nos complementamos en esta tarea, agendas distintas, pero a la vez que van a lo mismo, que es mejorar y fortalecer nuestra democracia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, consejero Moisés Pérez Vega. Bien, pues le voy a ceder el uso de la voz al director Carlos Aguirre para que nos platiques tú cuáles retos son los que identificas para los próximos encuentros nacionales de educación cívica y que nos platiques, haciendo una autocrítica institucional, qué cosas tendremos que modificar, qué identificas que fue un reto para realizar o lograr configurarlo. ¿Qué crees que tendría que mantenerse porque ha sido una buena práctica? Y en fin, que nos hagas como un análisis y al final una conclusión de qué tendría que suceder con los siguientes encuentros nacionales de educación cívica. Gracias. Yo creo que a este encuentro, pues sí, digamos, en el momento de las buenas prácticas y la construcción del decálogo, quizá bueno, más en la construcción del decálogo, en las buenas prácticas sí hubo bastante pluralidad, pero en el decálogo faltó que las mesas estuvieran integradas con más pluralidad, ¿no? Es decir, éramos nosotros, las autoridades electorales, funcionarios del instituto en esta última parte del decálogo. La primera parte de las buenas prácticas en materia de educación cívica, pues me parece que fue un acierto cómo se construyó con bastante pluralidad. Tuvimos, digamos, buena participación en los paneles, ¿no? Ahí sí tuvimos una buena difusión en este tema. Yo hacia el futuro vería justamente sobre esto, que los encuentros se convirtieran en algo, digamos, más abierto y que se apropien otros sectores. Yo lo que veo de ausentes en el encuentro y la memoria es quizá pues a los profesores, ¿no? Que ven los temas de educación cívica en las aulas, aunque intentamos ahí acercarnos con la Secretaría de Educación y provocar ahí su participación más activa, tuvimos ahí algunos retos. Y también, digamos, a sectores más sociales y más, pues que tienen que ver con esto, con la educación cívica, otros elementos como, digamos, la educación familiar, la educación en las casas, eso también no dejarlo fuera en el radar, que también es un elemento importante, que todos ustedes y yo sabemos, pues cómo es esta construcción de la educación cívica en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí también, digamos, plantearía esos retos como hacerlo más plural y abrirlo más a la ciudadanía. Y yo eso en general lo plantearía, darle seguimiento. Lo que sí veo que es algo importante, que siento que desde Jalisco ese es el aporte que han hecho ustedes, consejeros, en el taller nacional y en el taller nacional de participación ciudadana y en este encuentro en particular, tratar de aterrizar a 10 puntos concretos de agenda. Recordarás que, por ejemplo, en esta metodología del taller nacional, nosotros aportamos esto de los 10 irrenunciables en las consultas populares, que ahora veo que se sigue repitiendo en cada uno de los talleres. Lo mismo sucederá, pues un decálogo para evitar la polarización, ¿no? Es decir, aterrizar en puntos concretos las conclusiones de los encuentros y los talleres también creo que es un buen acierto. Y para cerrar esta segunda intervención, pues simplemente agradecer a las personas que lo hicieron posible. Aquí voy a leer una lista de 20 nombres, porque sin ellos no hubiera sido posible. A Violeta Navarro, Jonathan Amaral, Alondra Rivas, Leobardo,
López, Gustavo Carrión, Berta Reyes, Luis Telles, Alelí Echeverría, Carlos Chávez, Miriam Gutiérrez, Patricia Gutiérrez, Rubén Alonso, Samantha Gutiérrez, Sandra Hernández, Larisa Martínez, Sayani Mosca, Aldo Salazar, Héctor Gallego, Raúl Romero, Esteban Pérez, Karen Islas, Penélope Roa, Emanuel Flores, nuestro secretario Cristian Flores Garza y nuestro consejo general, la consejera Brenda Judith Serafín Morfín, Miguel Godínez, Claudia Vargas, Soad García, Silvia Bustos, Moisés Pérez y nuestra consejera presidenta Paula Ramírez, además de pues a la red cívica, ¿no? Muchas gracias, yo así cerraría. Gracias, director, por estos retos, por esta puntualización y sobre todo por los agradecimientos. También, pues un gusto saludar aquí al consejero Jaime Rivera, un gusto, consejero, tenerlo aquí en el stand del IEPC. Y bueno, pues estamos ya llegando a la conclusión de la presentación de estas memorias del 15º Encuentro Nacional de Educación Cívica que fue realizado aquí en la ciudad de Guadalajara con la anfitrionía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de la Red Cívica MX y de estas asociaciones aliadas, la RENACEDI y la AMCE, que también pues sin ellas y sin ellos no sería posible continuar en la construcción de la educación cívica y de la vida democrática de nuestro país. Agradezco enormemente la participación de todas y todos. Agradezco, consejero Moisés, también tu participación, Carlos, tu participación en este panel, pero sobre todo el impulso que le dieron a la posibilidad de poder tener aquí en Jalisco este encuentro nacional y sobre todo por proponer ideas novedosas con la finalidad de acercar en medida de lo posible a la ciudadanía y de justo romper esta brecha que ya mencionaba el consejero Moisés de la ciudadanía con las autoridades electorales. No hemos podido romper esta brecha que tiene que ver un poco con los tecnicismos, con el discurso, que nos aleja un poco, pero que estos encuentros permiten acercarnos un poco más y hacerle del conocimiento a todas las personas que sin ellos la democracia no es posible. De nueva cuenta, gracias y que tengan bonita tarde.